Estoy segura de que en tu casa usas frecuentemente estos productos tanto en polvo como en rama, pero lo que no es si sabes lo bueno que es para nuestra salud. Nos ayuda a bajar el azúcar en sangre, disminuir el colesterol, ayuda a combatir enfermedades o incluso a perder peso, entre otras muchas cosas. Imagino que ya habréis adivinado de qué nos estamos refiriendo. Estamos haciendo referencia a la canela. Resulta que el tomar canela a diario tiene grandes beneficios para nosotros, debido a sus propiedades beneficiosas. Así que en este vídeo te contaré cuánta canela debes tomar a diario y cómo debemos hacerlo. Pero antes de proseguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. También quiero pedirte que compartas con familiares y amigos porque estoy segura de que te lo van a agradecer. Acuérdate de dejarme un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. La canela es una de las especias más conocidas del mundo por su dulce sabor, ideal para infusiones, postres, dulces y pasteles o incluso para la cocina. Seguro que la utilizas en tus guisos o postres como las natillas, el arroz con leche, etc. Proviene de la corteza del árbol llamado canelo. Resulta que a pesar de su sabor dulce y deliciosa, la canela apenas contiene 8 calorías. Sin embargo, tiene grandes cantidades de calcio, hierro, vitamina B6, vitamina C y de un montón de compuestos antioxidantes. Se dice que el tomar una infusión de canela a diario tiene grandes beneficios para nuestra salud. El mejor momento para hacerlo es por la mañana en ayunas. Pero como siempre te digo, antes de tomar cualquier planta medicinal, consulta a tu médico. No vaya a ser que por tus condiciones de salud no sea conveniente para ti consumirla. Bueno, volvemos a las bondades de la canela. Y es que nos ayuda a mejorar y controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que ralentiza o incluso para la producción de azúcar por parte del hígado. Pero también tengo que decirte que la canela no es la panacea. Así que tendrás que acompañarla con un estilo de vida sana, hacer ejercicio y comer saludable. También ayuda a controlar o incluso disminuir la diabetes y el peso corporal, ya que controla la absorción del cuerpo del exceso de azúcar que tomamos en los alimentos. Además, resulta que es un buen sustituto del azúcar refinado o azúcar de caña, que solemos tomar a diario y que no son tan sanos. La canela también ayuda a controlar la presión arterial gracias a sus componentes antioxidantes, los cuales protegen y hacen más elásticos los vasos sanguíneos, permitiendo una mayor circulación de la sangre. Además de todo esto, se sabe que la canela protege el cerebro, es decir, mejora su funcionamiento, su rendimiento, ya sea, por ejemplo, para evitar enfermedades relacionadas con las concentraciones, cuando no consigues concentrarte. También protege nuestro sistema inmunitario, es decir, nos previene y da defensas naturales para evitar que nos contagiemos de virus y bacterias que, como sabéis, en ciertos momentos del año es casi inevitable. Así que es una buena aliada para evitar la gripe, los resfriados, etc. Pero debemos prestar atención a un componente negativo que tiene algunos tipos de canela. Debemos evitar la llamada cumarina. La verdad que si tomamos demasiada cumarina puede llegar a ser un poco tóxica o peligroso para nuestro hígado y puede dañarnos seriamente y acarrearnos un montón de problemas, pero tendríamos que tomarla en mucha cantidad. Pero no os preocupéis porque no todas las canelas lo contienen, así que es tan sencillo como leer las composiciones del producto antes de realizar la compra. La canela más habitual que solemos encontrar en el mercado son dos variedades, la llamada canela Ceilán y la canela de la variedad Cassia, que suele venir en formato polvo. Bueno, pues tomarla ocasionalmente no te va a suceder nada, pero si tomas la canela con regularidad, evita tomar la canela de la variedad Cassia, que es la que contiene la cumarina. Toma la variedad Ceilán sin problemas, que además de ser más dulce y rica, con ella vamos a poder hacernos riquísimas infusiones de canela o incluso también poner una ramita de canela dentro de nuestra botella de agua, ya que la canela poco a poco irá liberando al agua todas sus propiedades y convierte a nuestra agua no solo en algo hidratante, sino también medicinal y curativo. Bueno, ahora ya solo tienes que decir de qué manera quieres consumir tú la canela. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. En la descripción os dejaré otro para enseñaros a plantar un canelo.
Comparte con amigos este vídeo que seguro les encantará. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente. Un saludo.